La Comuna Internacional. Desde Madrid, el análisis semanal de Jorge Fonseca. Y bien, que todo siga en su sitio, el camino, el precipicio. Ya estamos en Madrid, contentos. Venimos de Rosario, nos vamos a Madrid a encontrarnos con Jorge Fonseca. ¿Cómo te va, Jorge? Buenos días. Hola, Néstor. Hola, Fede. Y si está Carlitos también. Abrazo. Hola, Jorge. Bien, hoy están, los martes está Juan Carlos Manuquian con nosotros. Bueno, Juan Carlos, un abrazo para todos. Desde Armenia te saludamos. Mucho gusto, mucho gusto. Bueno, en realidad yo quiero decir de que más allá del título de mi presentación, en realidad se puede decir que es parte de lo mismo que me comentás de que estuvieron hablando. Porque en última instancia, yo desde hace mucho tiempo hablo del totalitarismo de mercado, de décadas que llevo usando esto, incluso he escrito algo en relación con esto, en donde defino a la nueva etapa que se abre a partir de la crisis de los 70, las fuertes represiones en todo el mundo, particularmente se cebó en América Latina, el terrorismo de Estado, que no fueron nada más que la punta de lanza del neoliberalismo. No hay que olvidar que Sinmar decía que la violencia había sido, no quería decir que tenga que ser en el futuro, porque había sido siempre la partera de la historia. En este caso, al neoliberalismo lo parió la violencia del terrorismo de Estado que empezó en el Cono Sur, precisamente con el proyecto que luego continuaron y universalizaron Reagan, Thatcher y todos los terroristas que bajo formas parlamentarias, pero sustancia autoritaria, dictatorial, digamos, fueron imponiendo este modelo que hoy pues todavía sigue muy consolidado, aunque agrietado, con conflictos internos y por otra parte, digamos, con la ventaja de que podríamos decir de que estamos en un momento en el que la clase obrera, las fuerzas del bien, de la humanidad, los que trabajan, los que viven de su trabajo. Yo siempre diferencio, digamos, precisamente a los que vivimos de nuestro trabajo y los que viven del trabajo ajeno. Ahí está la diferencia, ¿no? Y en ese sentido, pues los que vivimos del trabajo no somos solo los asalariados, sino también todos los pequeños autónomos, cuentapropistas, gente que, bueno, que lucha todos los días desde distintos puestos de trabajo, e incluso, digamos, aunque aparezcan como empresarios, en realidad son trabajadores. ¿Y por qué digo y me remito a esto? Porque de lo que se ha estado hablando, en el caso, entiendo, y que luego escucharé con gran interés a Beatriz Busaniche, sin duda se refiere a uno de los aspectos de ese totalitarismo de mercado, en donde, digamos, lo que acaba de ocurrir con Twitter, que es la compra de la red social, quizá de mayor influencia desde el punto de vista de la difusión de las ideas, desde el punto de vista de la manipulación a nivel global, que sea comprado por un personaje que ha apoyado abiertamente el golpe de Estado en Bolivia, que justifica que puedan hacer Estados Unidos, pueda hacer lo que haga falta para controlar los recursos naturales, empezando por el litio, y que luego, por otra parte, digamos, sea un amigo de Bannon y de Trump, pues presagia una profundización en este control y manipulación a nivel global. Déjame que te interrumpa, Jorge, sí, te aporto que justamente uno de los puntos que analizábamos con Beatriz es que el tipo entra, Elon Musk, a Twitter para pelear por la libertad de expresión. Justamente, sí. Pero creo que es así, porque para ellos la libertad de expresión es poder avanzar sobre eso, Claro, la ideología claro. del totalitarismo de mercado. Sí. Además, la libertad de expresión, digamos, como se sabe, en manos de esta gente, es la libertad de expresión de ellos, porque a la mínima digamos, que realmente algo no les guste, tomarán las medidas que les parezca oportunas. Pero por otra parte, también ni siquiera las necesitan.
porque con su armada mediática, que digamos se combina en las redes sociales con los medios de comunicación, si uno mira qué están hablando en Twitter, normalmente están hablando, yo diría que en la mayor parte de los casos, de lo que salió en la tele o en otros medios. Y por lo tanto, en realidad, pues es una caja de resonancia muy fuerte, pero evidentemente ellos pueden manipular la opinión a nivel mundial. Son Nosotros entonces manipuladores decía, del la sentido cuestión, común. perdón. Manipuladores del sentido común, el famoso Sí, bueno, es que se sabe imaginario. que, como decía Marx, el sentido común es el sentido de la clase dominante. No existe el Claro, sentido común en abstracto. El sentido común es el seguramente. sentido de la clase dominante, porque ellos no imponen efectivamente siempre. Nunca existe el sentido común en un sentido, podríamos, digamos, con un significado que podríamos decir de equilibrio, no, 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 es el dominante, y punto. Es el dominante y punto. Y en este sentido, lo que yo, digamos, había propuesto, es decir, hablar del programa para derrotar a la derecha, se refiere a un aspecto, a uno de los aspectos, pero también a estos, es decir, de la necesidad de disputarles el sentido, digamos, sabemos que con una desigual lucha, pero evidentemente tenemos que trabajar en ese terreno para tratar de modificar ese sentido común y por lo menos hacer de que varias o unas cuantas o muchas cosas se pongan en entredicho de ese sentido común. Y en esto, lo que yo voy a empezar preguntándoles a los dos, si quieren, digamos, ustedes si tuvieran, por ejemplo, que votar, antes de hablar del programa para derrotar a la derecha, si ustedes tuvieran que votar, ¿qué votarían? ¿A alguien que les propone una plena libertad de mercado y flexibilidad laboral? ¿O a alguien que les propone un Estado, digamos, proteccionista, un Estado que además va a favorecer la producción nacional y que eso va a generar empleo? Y que por otra parte también, digamos, va a adoptar políticas supuestamente de mantener los derechos adquiridos frente al otro, que digamos, el lado neoliberal, que propusiera aumentar la edad de jubilación 3 años, por ejemplo. ¿A quién votarían de estos ustedes? No No, solo no, votamos, contéstenme. sino que hinchamos. ¿Eh? No solo ¿Votaría? votamos, sino que hacemos hinchada por el que nos proponga Bueno, la. los voy a dejar en offside. Porque yo estaba describiendo los planteamientos, los discursos con los que se enfrentaron Macron y Le Pen. Y el que has votado es el de Le Pen. No, no te sientas mal. En No, realidad quédate hay una tranquilo. manipulación, pero esto encaja con lo anterior, Sí, porque hombre. hay una manipulación. Los dos son representantes del gran capital. Son las dos caras de la moneda de ese totalitarismo de mercado. Unos incluso a veces predominan y otros se quedan a la retaguardia, pero normalmente juegan combinadamente. Y en ese sentido, efectivamente, por ejemplo, Macron tiene planteado una reforma laboral de elevar 3 años la edad de jubilación, mientras que Le Pen dijo que lo va a mantener en la edad actual, que en Francia son de 60 años. Pero luego resulta que, claro, eso es el discurso, pero luego uno, cuando ve la letra pequeña, es que aclara que eso, que dice que va a mantener, es para los que, digamos, hayan empezado a trabajar antes, a cotizar antes de los 20 años, y que por lo tanto significa que han cotizado por lo menos 40 años, etcétera. Entonces ya empiezas a ver que realmente todo esto es matizable. Si a eso le añadimos de que luego desde el punto de vista político, digamos, hacen discursos, sí, claro, demagógicos, dice, no, no, nosotros vamos a bajar, o sea, Macron dice, vamos a bajar los impuestos. Claramente, en el caso de ellos, es bajar los impuestos a los más ricos. En cambio, Le Pen dijo, no, nosotros vamos a bajar los impuestos, por ejemplo, el IVA, a la energía, que afecta a los trabajadores, etcétera, etcétera. Bueno, evidentemente, ni uno ni otro es la solución, porque el bajar el IVA estaría muy bien a ciertas cosas, no resuelve el problema, porque en última instancia financia al Estado. Lo que hace falta es una tributación justa, primero, unos salarios.
justo, que ni siquiera, yo no estoy por salario justo, yo estoy por una retribución justa del trabajo, el trabajo que es lo que crea riqueza. El capital no crea riqueza, ninguna máquina parada crea riqueza, y ahí se ve claramente en las huelgas. La creación del trabajo, lo digo una y mil veces, lo dijeron Marx, Smith y Ricardo, la creación de riqueza, perdón, solo se produce con el trabajo. Y en este sentido, obviamente, sabemos que esa disputa es una disputa que incluye también decir, bueno, ¿y los bienes comunes? ¿De quiénes son? Es decir, los bienes naturales, ¿de quiénes son? ¿De quién es el aire? ¿De quién es el agua? ¿De quiénes, por lo tanto, son las fuentes de energía? De la humanidad viviente y por vivir. Pero resulta que están en manos privadas. Y eso hace cuando se disputa y se discute sobre el precio de la energía. ¿Quién discute la cuestión de la propiedad? La propiedad. Si va, que si tienen que bajar o si no hay que hacer tarifazo, pero estamos a la defensiva. Por eso es que perdemos, por eso es que gana la derecha, por eso aquí estoy apuntando las cosas que creo que hay que modificar. No hay que olvidarse que en Francia Le Pen ganó en la gente que gana en términos de renta, los que ganan menos de 3.000 euros, que allí será una fortuna en Argentina. Pero en Francia, 3.000 euros es seguramente, además si se toma en términos brutos, lo que ganará un profesor, por ejemplo, de secundaria, que además no de los que más ganen. Estamos hablando de un salario, un sueldo en Francia, que es muy caro, pues según además de donde vivas, y por lo tanto lo que quiero decir, por debajo de los 3.000 euros ganó Le Pen. Es decir, Macron ganó a los que tienen renta más alta y además ganó también, sobre todo, en los jubilados, en la gente de mayor de 60 años, porque evidentemente no tienen la desconfianza tan grande, tan jubilados, ya les da igual que le aumente la edad de jubilación. Dicen, no, es bueno que me aumente la edad de jubilación a los demás para que yo pueda cobrar, ¿no? Es el egoísmo típico de esta sociedad caníbal. En resumen, lo que quiero decir que para ganarle a la derecha hace falta un programa de transformación realmente radical. Y no quiero discutir, ni aquí me voy a meter yo con el gobierno de allá, de acá. Simplemente quiero decir de que desde el punto de vista estratégico es imprescindible esto. La única manera que tenemos de tener una vida digna es transformar esta sociedad, llevarla a un postcapitalismo que ya veremos el nombre que le vamos a dar. Pero eso no se consigue con una varita mágica. Y por lo tanto hay que empezar con transformaciones concretas y en aspectos fundamentales. Lo que hay que poner sobre la mesa es discutir el modelo de convivencia social. Lo que hay que poner sobre la mesa es la forma en que los humanos queremos convivir. Y eso es lo que vos estás proponiendo, Jorge, me parece. Sin duda, pero que no nos olvidemos que el modelo de convivencia pasa por cuestiones básicas. ¿Qué quiero decir? Que a veces nos hablan esto desde el modelo OTAN, digamos, eurocéntrico, o digamos, de los países centrales, el modelo occidental. Pero claro, ¿qué es ese modelo? Es un modelo en donde primero hay una tremenda desigualdad a nivel mundial de unos países que expolian a otros. Pero también hay una gran desigualdad al interior de estos países, porque hay una gran pobreza. En Estados Unidos hay 60, 70 millones de pobres, de los 320. Y en Europa hay un elevado nivel de pobreza. Y en ese sentido, por lo tanto, el modelo de convivencia pasa primero por el modelo de distribución de la riqueza. Y de la riqueza, no del ingreso. Es decir, también del ingreso. Pero la riqueza no puede seguir estando concentrada y mejorar la situación de la distribución del ingreso. ¿Cómo? Es imposible. Si la propiedad está concentrada, vamos a estar permanentemente disputando, a ver si nos rebajan un poquito la luz. Che, sean buenos, ganen un poquito menos. O sea, solo un poquito de lo muy mucho que ganan. Esta es la política que ya muchas veces he mencionado con estos términos, es la política de la caridad. Es decir, hagan caridad, señores. No, hagamos justicia. Y en este sentido, por lo tanto, la construcción, si no queremos que en Argentina o en España el año que viene tengamos una situación como en Francia, pero peor,
porque tanto en Argentina como en España la posibilidad de triunfo de la ultraderecha es muy alta, porque cuidado, no nos engañemos, tanto en Argentina como aquí, la ultraderecha no es solo en Argentina Milei o aquí Vox, la ultraderecha también es Larreta, es que además que cada vez compite con más vigor con Milei, bueno, además Milei y ¿cómo se llama? La ex ministra de represión, no me puedo acordar, Patricia la Bullrich, son, digamos, dos gotas de agua. Y por lo tanto, si nosotros... El hambre y la gana de comer sería. Exactamente. Y por lo tanto, digamos, lo que nosotros tenemos que entender que en segunda vuelta van a votar juntos. Se presentarán por separado, pero en segunda vuelta van a votar juntos. Y entonces lo que yo creo que hay que construir desde ya es un acuerdo entre las fuerzas, digamos, de progreso, y en esto incluyo tanto al gobierno como a los disidentes del gobierno, como a la izquierda en su conjunto, ser capaces, pero de construir ya un programa, que cada uno llevará su programa para la primera vuelta, pero un programa de consenso, bueno, y en la primera vuelta, por ejemplo, en lo que es la actual mayoría del Frente de Todo, seguramente habrá que conciliar un programa y no de votar a candidatos. Yo personalmente no pienso votar a candidatos. Quien me proponga que le vote a fulano, venga, no cuente conmigo. O sea, lo que hay que tener es un programa, porque si no vemos lo que ocurrió. Es decir, aquí, digamos, se designó, se propuso al actual presidente, luego, digamos, se suponía que esto era una alianza, y resulta que en los hechos esto no se manifiesta en términos programáticos. Por lo tanto, si nosotros queremos realmente evitar el triunfo de la derecha, si queremos realmente pararla, lo que tenemos que hacer es construir desde ya, cada uno decía en su terreno, por un lado el Frente de Todos, un programa de consenso de sus distintas manifestaciones, porque si hay algo que es evidente es de que no existe una posición unitaria, y luego también pensar de cara a la segunda vuelta qué programa de consenso se va a adoptar para conseguir que voten los demás. Porque luego se empieza el chantaje, digamos, como ocurrió con Macron. Macron ha chantajeado a la izquierda para que le vote. Y por eso Mélenchon en ningún momento dijo que se le vote a Macron. Dejó en libertad, podríamos decir, a su gente y dijo, bueno, no le voten a Le Pen. Y yo recuerdo que aquí es muy habitual en Argentina y también aquí, que, bueno, lo que pasa es que aquí no hay balotaje, como en Argentina o en Francia, y por lo tanto la situación es distinta. Aquí no hay esa segunda vuelta en donde hay que elegir entre uno u otro. En este sentido, decía, en Argentina lo que hemos visto es que luego, claro, si resulta que hay que darle un cheque en blanco a alguien, yo comprendo que se diga, mira, yo cheque en blanco no doy a nadie. De ahí que, por lo tanto, decía que el camino para derrotar a la derecha es construir, por un lado, programas, cada organización, cada agrupación, cada digamos, agrupación de electores, de partidos, llevar el suyo, pero tendrá que haber un consenso y tendrá que también, decía, proponerse un consenso respecto a la segunda vuelta para conseguir el voto de los demás. Jorge, es muy valioso lo que propones porque la construcción de un programa exige una enorme movilización al interior de cada una de las organizaciones para que ellos puedan consensuar internamente y después con el colectivo cuál es el modelo de nación, cuál es el modelo a eso de iba, Estado, a eso iba. cuál es el modelo de gobierno. No, y está bueno que comiences a apuntarlo ya, porque viste que a Jorge Fonseca me dirijo con Carlos Manuquian, estamos hablando con Fonseca en Madrid, que propone el programa para parar a la derecha. Y creo que es pertinente que ya empecemos a discutir estas cosas y las lancemos, porque ya ahora pasó estamos en campaña electoral, la belicosidad que hubo pero entre es que ya los dos estamos en sectores. campaña electoral. Aquí ya empieza el discurso, Jorge, claro. Y te doy para que cierres. Ya está el discurso de que tenemos que unirnos porque si no viene la derecha.
Pero unirnos porque, ¿para qué? Absurdo ¿Para qué que lo vamos ya a un unir? año empecemos a Es discutir que, eso y no el programa. Pero bueno, te doy un bueno, minuto pues, para que lo que ha cierres y dicho, ya seguimos la lo que ha semana que dicho viene. efectivamente Manukian es precisamente el principal objetivo, que es lo que vamos a dejar hoy. Tendremos oportunidad de en las próximas semanas volver a darle contenido a este programa. Pero evidentemente lo que precisamente yo quería traer hoy es lo que ha subrayado Manukian, en el sentido que la clave es que esto sea democrático, participativo. Acabemos con la vieja política de que aquí hay un líder y resulta que le votamos al líder y confiamos en el líder. Yo personalmente estoy mayor para confiar en líderes. Puedo elegir coordinadores, puedo elegir a quienes me representen. Y la gente, pero lo que ha dicho Manukian evidentemente es clave, porque se trata precisamente de eso, de que se haga un programa movilizado, con debate, y que evidentemente se pongan en situación las diferencias y a su vez también los pesos políticos que tienen cada uno. Lo que tenemos Porque que tengo la construir en el percepción, fondo es el concepto de perdona, solo un delegación. segundo. Sí, que No quiero tenemos decir que que, delegar, perdón, sí. no tenemos que delegar, tenemos que construir. Habrá que delegar luego en la gestión de ese programa, pero en la soberanía reside en el pueblo. Eso dice la Constitución. Y por lo tanto, cumplámosla. No la cumplen. Y en este sentido digo, si no ocurre esto, sin duda habrá un triunfo de la derecha. Y decía, la clave de esto también es de que tengamos en cuenta los pesos de cada uno. Porque tengo la sensación de que hoy la política económica y la política en general del gobierno es muy contestada por quienes consideran que son la mayoría de los que aportaron los votos para este gobierno. Y de ahí que esta cuestión, decía, se resuelve precisamente de esta manera, con un programa donde el peso de los distintos sectores que van a presentarse juntos ponen sobre la mesa y se acuerdan. Y luego, por supuesto, incluso habrá que tener digamos, una comisión de seguimiento de cumplimiento de esos pactos. Y cierro. Aquí, con todas las limitaciones del caso, aquí, por ejemplo, el gobierno de coalición gobierna con un programa de coalición. Y obviamente no se cumple por parte del PSOE, Unidas Podemos está quejándose permanentemente, pero por lo menos eso está establecido. Y así se puede ver que en distintas cuestiones se manifiestan abiertamente en contra. Como hay aspectos que han acordado, por ejemplo, la política exterior, que la lleva claramente el Partido Socialista, lo que le queda a Unidas Podemos solamente el derecho al pataleo, podríamos decir. Pero eso está pactado, porque es minoría. Entonces yo creo que una dinámica de este tipo clave, y en las próximas semanas le podemos ir llenando de contenido a los aspectos que consideramos fundamentales para este programa a construir entre todas y todos. Muy bien, Jorge Fonseca, muchísimas gracias. Será hasta la semana que viene. Nos vemos hasta la semana que viene. Jorge, hermosa reflexión.